Encontré la vieja cámara de mi esposa en el sótano, y mi mundo cambió. Las fotografías eran de un hombre que yo jamás había visto. Y mi esposa había tomado cada una de ellas. Las encontré dentro de una vieja cámara escondida en una caja de nuestro sótano. Había un rollo sin revelar dentro. Llevábamos 4 años casados. Nunca en mi vida había escuchado el nombre de ese hombre. Y la forma en que sonreía hacia la cámara de mi esposa me revolvió el estómago. Necesito contar exactamente lo que pasó. Porque no terminó como ustedes creen. Dana tiene 32 años. Diseñadora gráfica. Opiniones muy firmes sobre tipografías. Una vez le pregunté si Arial y Helvética no eran básicamente lo mismo. Me miró como si acabara de confesar un crimen violento. Esa es la mujer con la que me casé. Y durante 7 años pensé que lo sabía todo sobre ella. Estaba equivocado. Se fue 5 días a visitar a su hermana. Por fin bajé al sótano. 3 años evitándolo. Cajas por todas partes. Y además estaba el problema de las arañas, que yo había estado resolviendo simplemente no volviendo a bajar. Las arañas no se habían resuelto solas. Aún así, entré. Después de 1 hora, encontré la caja. En una esquina del fondo. Detrás de la máquina de ejercicio rota. Con la letra de Dana escrita en un costado. Cosas viejas varias. Muy útil, Dana. Realmente reduce las opciones. Estuve a punto de dejarla ahí. Algo me detuvo. Corté la cinta y la abrí. Dentro, envuelta en una vieja sudadera, había una cámara. Una Canon AE-1. Antigua, negra, pesada. Desgastada en los bordes, como se desgastan las cosas que fueron profundamente amadas y luego completamente olvidadas. 7 años juntos. Y yo no tenía idea de que alguna vez hubiera tenido una cámara así. Y había un rollo dentro. Parcialmente usado. 15, quizá 20 fotos ya tomadas. Fotografías reales. Ya existentes. Esperando en la oscuridad. Mi teléfono estaba justo ahí. Debí llamarla de inmediato. En cambio, hice algo que complicó todo mucho más. Fui a una tienda de cámaras y dejé el rollo para revelar sin decirle una sola palabra a Dana. Y esta es la verdad del porqué. Tenía miedo de que, si la llamaba, me dijera, solo tíralo, no es nada. Y entonces nunca lo sabría. Y parado en ese sótano, no saber de pronto se volvió insoportable. No fue una decisión racional. Ahora lo entiendo. Un hombre mayor llamado Gerald tomó la cámara, la giró 2 veces entre sus manos y asintió una sola vez. Vuelve el jueves, dijo. Sentí que el jueves tardó 1 año en llegar. El jueves por la mañana yo ya estaba afuera de la tienda de Gerald antes siquiera de que diera vuelta el letrero de abierto. De pie bajo la lluvia. Pegando la cara al vidrio como un mapache frente a la ventana de un restaurante. Gerald abrió la puerta. Me miró a mí. Miró la lluvia. No dijo nada porque era un profesional. Me entregó el sobre. Le di las gracias 4 veces. Él respondió. Eso ya lo dijiste. Y yo dije. Lo sé, perdón, gracias. Cerró la puerta. Me senté en el coche con el sobre las piernas. No lo abrí durante 1 minuto entero. ¿A qué le tienes miedo? Lo abrí. Las primeras fotos, paisajes. Montañas. Una costa rocosa. Una calle empedrada, claramente europea. Y eran buenas. No simples fotos de vacaciones. Eran realmente buenas. Compuestas con paciencia y una atención auténtica al detalle. Ese tipo de fotografías en las que puedes sentir que la persona detrás de la cámara realmente veía el mundo. Mi esposa tenía ojo de fotógrafa. Y yo jamás lo había sabido. Tampoco sabía que hubiera estado en Europa. Fue entonces cuando noté algo más. Pasé a la siguiente fotografía y sentí que el aire desaparecía por completo dentro del coche. Era un hombre. 20 y tantos años. Cabello oscuro. Camisa blanca con las mangas remangadas. Sentado al otro lado de una mesa de cafetería. Con 2 tazas de café entre ambos. 2 tazas. Alguien estaba sentado frente a él cuando tomaron esa foto. Dana estaba sentada frente a él. Ella había mirado a ese hombre al otro lado de la mesa, había levantado su cámara y le había tomado una fotografía. Él miraba directamente al lente.
Sonriendo. No como se le sonríe a un desconocido, sino como se le sonríe a alguien que lo sabe todo de ti. Cálido. Natural. Absolutamente cómodo. Era atractivo. Lo noté de esa manera en que uno nota algo que no quería notar. Dejé la fotografía boca abajo sobre el asiento. Y me quedé ahí sentado, haciendo algo que apenas calificaba como respirar. Pero eso ni siquiera fue lo que más me inquietó. La siguiente foto fue peor. Era Dana. Sentada en un banco del parque. Un libro sobre las piernas. Completamente ajena a la cámara. Riéndose. Con todo el rostro abierto. Libre de una manera distinta a cualquier cosa que yo hubiera visto en 7 años juntos. No tenía idea de que la estaban fotografiando. Lo que significaba que él había tomado esa foto. El hombre de las 2 tazas de café. Había apuntado una cámara hacia mi esposa y había capturado su risa en un momento en que ella no sabía que alguien la observaba. Me quedé sentado procesando eso durante un largo rato. Y después hice lo que haría cualquier adulto racional y emocionalmente estable en una situación así. Busqué en Google, cómo saber si una foto fue tomada en Barcelona. No sé qué esperaba encontrar. ¿Un cartel al fondo? ¿Un monumento? ¿Algo que dijera bienvenido a Barcelona, este hombre solo es un amigo? Pasé 4 minutos completos haciendo eso antes de darme cuenta de lo absurdo. Dejé el teléfono. Me quedé en silencio. Pensando en las decisiones de mi vida. Y seguí revisando las fotos. La última era un autorretrato. Dana había girado la cámara hacia sí misma. Sentada junto a una ventana. Luz de la tarde. Sin sonreír. Sin posar. Solo mirando directamente al lente con una expresión tan cruda y honesta que sentí como si hubiera atravesado una puerta que nunca debí encontrar. Parecía tener 24 años. Como alguien parada al borde de una decisión que todavía no había tomado. Guardé todo de nuevo dentro del sobre. Conduje de regreso a casa. Sin encender la radio. Escondí el sobre en el cajón de mi escritorio. Luego volví al coche, lo recuperé y lo escondí debajo del colchón. Después me quedé de pie en la habitación sosteniéndolo, pensando en lo completamente paranoico que estaba actuando. Y terminé devolviéndolo al cajón del escritorio. Dana volvió 2 días después. Entró en casa, me abrazó y empezó a hablar de su hermana y del viaje de regreso. Le serví agua. La escuché. Asentí. No dije nada. Esa noche, nada. La siguiente noche, tampoco. La segunda noche incluso practiqué lo que iba a decir. En voz alta. Frente al espejo del baño. Como un hombre de 34 años ensayando una conversación con su esposa mientras ella veía televisión a 6 metros de distancia. Hola, Dana, historia graciosa. Demasiado casual. Dana, necesito hablar contigo. Demasiado serio. Pensaría que alguien murió. Así que nunca mencionaste Barcelona. Empezar con una acusación. Catastrófico. Llevaba 11 minutos ahí dentro. Revisé el teléfono 2 veces. Dana tocó la puerta. ¿Estás bien ahí dentro? Sí, totalmente bien, solo me estoy lavando la cara. Llevas bastante rato. Estoy siendo muy minucioso. Silencio. ¿Estás practicando un discurso en el baño? Abrí la puerta. No, dije. Ella me miró con esa expresión que usa cuando sabe exactamente lo que está pasando, pero decide dejarme conservar la dignidad 5 minutos más. Está bien, respondió. Y volvió al sofá. Yo me quedé ahí parado otros 2 minutos de todas formas. Tercera noche. 2 de la madrugada. Dana dormida a mi lado. Yo miraba el techo pensando en un hombre sonriendo al otro lado de una mesa de cafetería. En una mujer riéndose en un banco sin saber que alguien la observaba. En un autorretrato tomado en un día del que yo no sabía absolutamente nada. No puedes seguir haciendo esto. Era mi compañera. No le ocultas cosas a tu compañera solo porque estás nervioso. No fue para eso que nos comprometimos. A la noche siguiente preparé su pasta favorita. 2 copas de vino. El sobre en el centro de la mesa. Dana llegó del trabajo, todavía con el blazer de sus reuniones con clientes y la bolsa del portátil sobre el hombro. Vio la mesa. Vio mi cara. Vio el sobre. Y se quedó completamente inmóvil.
¿Qué es eso? Encontré una cámara en una de tus cajas del sótano, dije. Había un rollo viejo dentro. Asentí hacia el sobre. Lo mandé revelar. 5 segundos de silencio. Se sentó lentamente. Miró el sobre como si fuera algo que había olvidado que existía y no estuviera segura de querer enfrentarlo todavía. ¿Cuánto tiempo has tenido esto? Preguntó en voz baja. 5 días. Sus ojos se alzaron de inmediato. ¿5 días? Necesitaba entender primero cómo me sentía. ¿Y cómo te sientes? La miré al otro lado de la mesa. Como si no conociera toda tu historia, dije. Y realmente quiero conocerla. Ella sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego abrió el sobre. Yo observé su rostro todo el tiempo. Con los paisajes, su expresión se suavizó. Se volvió silenciosa. Íntima. Después llegó a la foto del hombre en la cafetería. Sostuvo la fotografía. No levantó la vista. Se llama Marco, dijo. Esperé. Salimos durante 8 meses. En Barcelona. Yo tenía 24 y él 27. Dejó la foto sobre la mesa con cuidado. Era pintor. Amable. Paciente. Éramos incompatibles en las cosas que realmente importan. Hizo una pausa. Ahora está casado. Tiene 3 hijos. Sin ponerse a la defensiva. Sin explicaciones ensayadas. Solo la verdad, simple y directa. No sabía que habías vivido en Barcelona, dije. Casi un año. Tenía 23 cuando me fui. Recién salida de la escuela de diseño, convencida de que irme a Europa iba a aclarar todo lo que me confundía. Sonrió apenas para sí misma. Algunas cosas se aclararon. Otras empeoraron. Me sentía profundamente sola. Marco ayudó durante un tiempo, pero los dos sabíamos que no era algo permanente. Me miró. Nunca hablé de eso porque fue un año extraño. Y cuando regresé a casa, lo único que quería era seguir adelante. Llegó a la foto del banco. La tocó suavemente con un dedo. Después tomó el autorretrato. Fue la imagen que sostuvo durante más tiempo. Tomé esta foto el día que decidí volver a casa, dijo en voz baja. Me senté junto a esa ventana y me pregunté quién iba a ser cuando dejara ese lugar atrás. Levantó la vista con los ojos húmedos. Todavía no tenía la respuesta. Pero sabía que ya no quería seguir huyendo. ¿Alguna vez encontraste lo que estabas buscando? Pregunté. Ella sonrió. Lentamente. Y luego por completo. 3 años después de volver, dijo. En una horrible fiesta en una casa. Un profesor de historia de 27 años parado completamente solo en una esquina, leyendo la etiqueta trasera de una botella de vino. Esa botella de vino, respondí, contenía información histórica crucial. Ella soltó una carcajada. Luego se detuvo. Después entrecerró los ojos. Espera. Silencio. Ryan. ¿Buscaste las fotos en Google? Miré hacia el techo. Ryan. ¿Buscaste las fotos en Google para averiguar si habían sido tomadas en Barcelona? Estaba intentando. ¿Qué escribiste exactamente? ¿Cómo saber si una foto fue tomada en Barcelona? Ella se quedó mirándome. Luego se cubrió el rostro con las manos. Y entonces sus hombros empezaron a temblar. Una risa total, incontenible, desesperada. ¿Cómo saber, dijo entre jadeos, si una foto fue tomada en Barcelona? No sabía qué más hacer. ¿Y qué ibas a hacer si lo confirmabas? ¿Enfrentarme con los adoquines? No había pensado tan lejos. Ryan. Se secó las lágrimas. Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía, todavía temblando de risa. Mi querido esposo. Podría simplemente haberme preguntado. Ahora lo sé. Pasaste 4 minutos investigando arquitectura española en lugar de enviarme un solo mensaje. Estaba emocionalmente comprometido. Ella volvió a reírse. Más fuerte todavía. Y así, de un momento a otro, los 5 días de tensión se rompieron por completo. Los dos terminamos riendo, de esa manera descontrolada que solo ocurre cuando algo pesado se vuelve de repente absurdo. Cuando recuerdas que la persona frente a ti también es tu mejor amiga. Entonces me miró, todavía sonriendo, con los ojos aún húmedos. Debí haberte hablado de Barcelona, dijo suavemente.
No porque fuera un secreto, sino porque es parte de mí. Y tú deberías conocer todas mis partes. Cuéntame el resto, dije. Todo. Y eso hizo. Hablamos hasta las 2 de la madrugada. Barcelona. El diminuto apartamento con tuberías que funcionaban apenas el 60% del tiempo. Cenar sola en una ciudad de millones de personas. Marco, que fue dulce y temporal, y ambos siempre lo supieron. La mañana en que se quedó frente a aquella costa rocosa y lloró sin entender del todo por qué. En algún momento le conté lo del colchón. Ella se detuvo a mitad de frase. ¿Escondiste las fotos dónde? Debajo del colchón. Pero solo un momento. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Ryan. Entré en pánico. Escondiste mis propias fotografías de mí. En nuestra cama compartida. Cuando lo dices así. ¿Y cómo más debería decirlo? No tuve absolutamente nada que responder. Ella negó lentamente con la cabeza. La expresión de una mujer que, después de 7 años, había aceptado por completo a quien había elegido como esposo. Ahora la cámara vive en nuestra estantería. Dana volvió a fotografiar en película los fines de semana. Se toma su tiempo. Elige sus momentos. A veces la encuentro completamente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada. Observando algo ordinario que yo habría pasado por alto sin siquiera notarlo. El mes pasado me mostró una fotografía sin avisarme. La entrada de nuestro dormitorio. Luz de la mañana. Mis libros de historia apilados torcidamente. Mi café sobre la mesa de noche. Mis gafas dobladas encima. Un martes cualquiera. La había enmarcado. La colgó en el pasillo. No dijo una palabra. Me tomó 4 días darme cuenta. Cuando finalmente me detuve frente a ella, Dana se acercó y se quedó a mi lado en silencio. ¿Por qué esta? Pregunté. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. Porque los martes ordinarios contigo, dijo, son mi cosa favorita en el mundo. Miré la fotografía un momento. Además, dije, quiero que sepas que no busqué este pasillo en Google para confirmar que realmente era nuestra casa. Ella se alejó negando con la cabeza. Pero estaba sonriendo. Nunca terminas de conocer a alguien. Ni después de 7 años. Ni después de 20. La persona que está a tu lado en este momento todavía guarda capítulos enteros que no conoces. Años que la moldearon. Personas que fueron importantes. Mañanas en las que estuvo completamente sola, intentando descubrir en quién iba a convertirse. Y eso no es una grieta en la relación. Eso es lo más hermoso de amar a alguien durante mucho tiempo. Así que abre esa caja que lleva 3 años cerrada. Pregunta por el año anterior a tu llegada. Quédate despierto hasta demasiado tarde escuchando. Y si encuentras algo que te confunde. Por favor. Solo pregunta. No lo busques en Google.